Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy y darle continuidad a las charlas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como ya lo hemos expresado, en las primeras charlas nos hemos referido a aquellas actividades propias del instituto, como son la revista Información, Cultura y Sociedad y la biblioteca, para luego comenzar a dar paso a los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en él. Vamos a comenzar entonces hoy con el proyecto Filosit. Para quienes no estuvieron en la presentación, les comento que Filosit es un programa de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, que consiste justamente en que diferentes grupos de investigación puedan presentarse a este programa, integrado fundamentalmente por graduados y estudiantes en todas las áreas disciplinarias de la facultad. Se trata también de proyectos o de grupos, fundamentalmente de equipos de investigación, que forman recursos humanos, que es muy importante acercar a la vida académica de los institutos y que por algún motivo, por alguna razón u otra, no cumplen con todos los requisitos de la universidad. Estos proyectos, de todas maneras, cuentan con una evaluación muy rigurosa, muy similar a la evaluación que se lleva a cabo en los proyectos UBASIT, de modo que es importante considerar los llamados a presentación a estos proyectos porque creo que permiten esa integración con los institutos de investigación y son como un pasito para después presentarse a un proyecto UBASIT. De modo que hoy vamos a comenzar con el proyecto Filosit, quehaceres de la edición y de la lectura en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Lo van a presentar Alejandro Parada y Beatriz Balinotti. También entiendo que el equipo que forma parte de este proyecto también se encuentra presente, por lo tanto, todos van a poder luego responder las preguntas que sean necesarias. De modo que, Alejandro, te cedo la palabra, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todas y todas. Es un gusto compartir con ustedes esta charla número 3 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, tal como la ha presentado su directora, la profesora Elsa Barber. Voy a compartir una presentación visual, así que por favor aguarden un minuto. Bueno, ante todo vamos a darle un poquito de identidad a lo que vamos a exponer hoy. Nuestra presentación se titula Quehaceres de la edición y de la lectura en la Facultad de Filosofía y Letras.
Y en esta primera parte de la presentación la voy a hacer yo, y la finalización y segunda parte la va a realizar la profesora Beatriz Balinotti. ¿Cuál es la finalidad de esta conferencia? Es presentar el proyecto Filosit, que está radicado en el INIBI, que se titula Editar y leer en la universidad una historia de la edición académica de la filosofía y letras de la UBA desde la historia de la lectura. El código que ven, FC19-031, es el código de identificación de este proyecto dado por la Secretaría de Investigación de dicha Casa de Estudios. Este proyecto Filosit, radicado en el INIBI, dura desde el año 2019, es decir, empezó el año pasado, y teóricamente va a finalizar en el 2021. Digo teóricamente porque, dado en estos tiempos tan particulares llamados pandémicos que estamos, no sabemos fehacientemente si se va a cumplir con la rigurosidad que marcaba su finalización a mediados de 2021. Ya este proyecto, Editar y leer en la universidad, ha entregado su informe de avance, ha llegado al 50%, que este informe de avance se encuentra, por supuesto, a disposición también en el INIBI. Ante todo, una mínima presentación. Este proyecto está integrado por quien les habla, como director, la profesora Beatriz Balinotti, como codirectora, y los integrantes son Graciela Giunti, Silvia Contardi, Ivalu Ramírez Ibarra, Faustino Chilino y Matilde Oliveros. Yo particularmente me voy a explayar en generalidades del proyecto sin nuestras intenciones generales y específicas. Para los que quieran y tengan un interés particular, una versión muy ampliada y muy detallada de todo el proyecto fue publicada en la revista Información, Cultura y Sociedad en el número 41, como ustedes ven, de diciembre de 2019. Y para cualquiera que quiera consultarlo, se encuentra en nuestra revista alojada en Revistas Científicas de Filo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resumir algunas ideas que buscan desentrañar las claves de interpretación para delimitar e identificar una historia de la edición académica y una historia de los libros en las bibliotecas de las universidades. Es decir, a partir del estudio de las bibliotecas y los institutos de la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata entonces de seguir y de conseguir y desarrollar, podríamos decir, una valiosa oportunidad para analizar una serie de conceptuaciones, categorías y tipificaciones desde la articulación de las prácticas y las representaciones de la edición y de la lectura en el núcleo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y de este modo tratar de señalar algunas tendencias actuales de la historia de la lectura en torno a la toma de decisiones y la transferencia de información y conocimientos académicos en el cruce de distintas coyunturas. ¿Qué coyunturas? Coyunturas económicas, políticas y culturales de la Argentina. El estudio de este corpus discursivo se propone analizar, a nuestro criterio, un tema de gran interés dentro de este campo tan importante que es el de los estudios culturales, que es la historia de los artefactos editoriales, tipográficos y de las prácticas lectoras que permiten apropiarse de las materialidades y los significados textuales. Se trata entonces de un territorio que necesita de un abordaje múltiple, multidisciplinar, donde se relacionan diversos gestores de la cultura impresa. ¿Cuáles son estos gestores? Autores, diseñadores gráficos, editores,
bibliotecarios, lectores, todo el mundo que participa de las apropiaciones y las representaciones lectoras en nuestra facultad. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué objetivos generales estamos persiguiendo? Ante todo es estudiar el universo de la edición, la lectura y los lectores en un ámbito que es el ámbito académico de nuestra facultad, y en un periodo muy amplio, el periodo desde su fundación en el año 1896 hasta el año 2019. Aquí es interesante destacar algunos aspectos. Hay pocos estudios sobre el estudio de la edición y de los lectores puertas adentro en las facultades. Este es el objeto de estudio y el caso de estudio que estamos proponiendo, y esa aliación y ese vínculo entre edición y lectura y bibliotecas en la esfera académica. Para eso también hemos tomado un terreno muy amplio, que va, como he dicho, del año 1896 al 2019. ¿Por qué? Porque se están haciendo hincapié en espacios de larga duración para determinar determinadas categorías y tipificaciones que se pueden hacer en la historia de la edición y en la historia de la lectura. Entonces también se trata de trazar la historia de la lectura y la historia de la edición, como les decía, como un amplio proceso de larga duración. Pero ¿en qué tonalidad? En una tonalidad y en una metodología sincrónica y diacrónica. Y con la apertura a las líneas multidisciplinares de las humanidades y las ciencias sociales. Entre sí, y también hay otra intencionalidad, que es tomar a esta investigación o proponerla modestamente como un intento o un aporte en cierto sentido modélico para su posible apropiación o interrelación con otras universidades. Hay pocos casos de estudio en nuestro país sobre esta temática y puede servir, y esta presentación tiene como objetivo principal que sea tomada o copartícipe como modelo o como una estructura siempre debatible, siempre para discutir, para otros emprendimientos en otras universidades y en otras facultades públicas. ¿Qué objetivos específicos tiene este proyecto? Analizar entonces, centrémonos, las representaciones y las prácticas de las lecturas de las bibliotecas de la UBA, a partir de las ediciones y la génesis de las colecciones de dichas bibliotecas. Historiar y descifrar el desarrollo bibliográfico de los institutos de investigación y sus vínculos con las modalidades de la lectura académica. Realizar una localización y relevo de las actividades editoras y de la incidencia en la gestación de información y conocimiento de la facultad. Esto es muy importante porque estamos buscando cuál es el itinerario, las distintas travesías que sigue la información y el conocimiento en la facultad a través del derroteo que establecen su catálogo de ediciones desde 1896, su representación en la biblioteca central y sus representaciones y desarrollo de la colección en los institutos, en las bibliotecas de los institutos, de modo de trazar todo este amplio itinerario a través de la historia de la lectura, cómo los estudiantes, docentes e investigadores se apropiaron de este cosmos tipográfico, académico e impreso. Otro de los objetivos específicos es contextualizar y jerarquizar y estudiar el grado de visibilidad de las ediciones, porque uno de los problemas que tienen las ediciones académicas es su visibilidad. ¿Qué debate y qué discusión hay que tomar para ver cómo fue históricamente el grado de visibilidad y cómo puede proyectarse en una forma más amplia hacia un futuro a través de interpretaciones históricas de su visibilidad en el campo de la edición? Profundizar el marco teórico de la historia de la lectura en la temática que propone el proyecto, es decir, no solo rastrear el catálogo editorial de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA, sino darle un marco a todo esto, un marco teórico. Y el marco teórico que proponemos con la profesora Balinotti es leerlo a través, pasando el sedazo, digamos, de la historia de la lectura. Rastrear e identificar entonces, y esto es capital, la terminología epocal para designar las connotaciones en la edición y las connotaciones lectoras. ¿Por qué esto es capital? Porque estamos tomando un campo de larga duración, como comentábamos en otra imagen, que va de 1896 a 2019, y es en esas décadas fue cuando se fueron configurando los campos argentinos en humanidades y ciencias sociales. Y hubo la puja entre los distintos campos que buscaban sus identidades. Entonces, nada mejor que estudiar un catálogo de las ediciones y las prácticas de lectura que ha tenido ese catálogo y cómo se representó en sus bibliotecas para determinar esta disputa de la terminología epocal para definir cada campo. Tenemos una serie de interrogantes iniciales. Una historia de la lectura, sin duda, son muchas historias de las lecturas pendientes. Y una de esas tareas es construir una historia de la edición académica y una historia de los libros almacenados y puestos a su difusión en las bibliotecas, en la Biblioteca Central y fundamentalmente, como nuestro objeto de estudio lo marca, en las bibliotecas de los institutos de las universidades, en este caso en la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, se nos van a plantear una serie de interrogantes de gran interés que vamos a tener que dar respuesta. En parte, ya estamos en el 50% de ejecución del proyecto y a pesar de la pandemia hemos ido respondiendo a algunas de estas, y en la última parte terminaremos de ir cerrando este proyecto. ¿Cómo se construye esta historia? Es una de las grandes preguntas. ¿Cuáles son las estrategias de difusión del conocimiento académico de los investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué guardan en la memoria las bibliotecas de los institutos y cómo a partir de ellas se puede reconstruir el testimonio de una lectura posible en la universidad? Es decir, la pregunta es ¿cuáles son las prácticas y representaciones de la lectura en la esfera académica, en esa feraz y una relación entre catálogo editorial, bibliotecas y prácticas lectoras? ¿Cómo utilizar los contenidos de las bibliotecas universitarias para comprender, entonces, la cultura de la edición y la cultura de la lectura? Y finalmente, ¿qué aportan las nuevas perspectivas teóricas, en nuestro caso, de la historia de la lectura, para explicar justamente estas prácticas lectoras interrelacionadas con las diversas problemáticas de las humanidades y ciencias sociales? Tengan en cuenta también algo muy importante, que el catálogo editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, que larga desde 1896, también marca hitos históricos importantísimos de nuestro país. Entre otras cuestiones, que nuestra facultad, hasta el golpe militar, formaba parte en toda la facultad era Humanidades, Ciencias Sociales y Psicología, y después del trauma del golpe quedó separada la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Psicología. Este trauma también lo va a representar y va a estar configurado en este catálogo editorial de alguna manera. Así que se abren muchas vertientes y por eso les comentábamos con Beatriz en este inicio y esta primera parte de esta presentación de lo importante que es plantearse esta clase de objetivos y esta clase de objetos de estudios para ver cómo en definitiva se lee y se editaba en nuestra facultad. Ahora voy a dar paso a mi colega Beatriz Balinotti, que va a continuar con la segunda parte de esta presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Y yo quería comenzar
antes de meterme directamente con la parte del proyecto, con algunas cuestiones que me parecen fundamentales para resaltar. En primer lugar, que creo que uno de los principales objetivos de la investigación es el compromiso con la divulgación, ¿no? Entonces, tratar de llevar esto este conocimiento a un público cada vez más amplio. Y hay una idea muy interesante que sobre esto nos va a plantear Marc Bloch en El oficio del historiador, que me resulta inspiradora y que resalta, que resalta la importancia de estar involucrando a los futuros lectores en la trayectoria de la investigación para que participen también de alguna manera de ese proceso. De manera tal que este encuentro me parece que es propicio justamente por eso, porque lo que hace es acercar la investigación mientras se está desarrollando a los futuros lectores de nuestros trabajos. Por otra parte, tampoco quería dejar de remarcar este contexto tan particular que nos interpela porque está llevando a transformar nuestras prácticas académicas. Entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras propias prácticas, a pesar de la dificultad que ello implica porque estamos justamente en el medio del proceso, ¿no? Pero no hay que dejarlo de tomar en cuenta. Y la primera dificultad del proyecto fue el acceso a las fuentes y a la bibliografía, debido justamente a la imposibilidad de poder consultar tanto las bibliotecas como los archivos. Aunque claramente esto lo podemos subsanar parcialmente en la medida en que tenemos acceso a materiales digitalizados. Pero además de estas cuestiones, lo que tenemos que también tomar en consideración que otro de los problemas asociados a estos nuevos contextos es la imposibilidad muchas veces o las dificultades para gestionar nuestros propios recursos temporales. Esta claramente es una situación inédita y desde los home office hasta las clases virtuales, todo esto ha restado tiempo a las tareas de investigación y se entiende que evidentemente, más allá de todos estos enormes objetivos que nosotros teníamos planteados, es bastante difícil pretender que el trabajo académico pueda seguir con normalidad bajo las circunstancias que ha generado esta pandemia, ¿no? En tanto los impactos físicos, psíquicos y emocionales. ¿Por qué le digo esto? Porque esta mañana, recordando los momentos de las reuniones del equipo, hay un sentimiento de añoranza de esos encuentros. Si bien nosotros los hacíamos los sábados a la mañana, que era el único rinconcito que nos quedaba para juntarnos, pero claramente esos momentos de presencialidad son muy importantes porque permiten intercambios, nos permiten compartir ideas, y es una de las partes quizás más animadas de la investigación, ¿no? En el cuanto empezamos a trabajar en el equipo. Y si bien podemos reunirnos virtualmente, y de hecho lo estamos haciendo hoy a través de este medio, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Entonces acá hay una transformación de esta experiencia de la investigación, justamente de la investigación académica, de la escritura académica, que nos lleva a tener presente en este contexto fundamentalmente el impacto de lo que es la lectura en la pantalla, ¿no? Y después voy a volver un poquito sobre estas cuestiones porque me parece que podemos redimensionar aún más de lo que estábamos pensando estos temas. Bueno, volvamos entonces otra vez al proyecto y retomando esto que nos había presentado Alejandro, lo que nosotros acá tratamos de hacer es ver de una forma diferente los modos de circulación de lo editado y lo leído en la facultad, porque evidentemente hay otros trabajos que se hicieron sobre edición universitaria, pero creo que acá el rasgo fundamental es que estamos centrándonos o estamos pensando en cómo leemos estos materiales universitarios. Esta es la clave interpretativa de esta perspectiva que a mí me parece que permite un encuentro de los textos en sus múltiples materialidades y nos permite repensar conceptos e interpretaciones sobre la historia del libro, sobre el mundo de la edición y sobre el mundo de la lectura. Por supuesto que nosotros no pretendemos abordar todo el universo de lo posible con esto, pero sí fuimos definiendo algunos temas de trabajo. Y a ver, ahora ya estoy teniendo, ahí estamos. Ya se me fue, ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el proyecto? En principio, me parece importante destacar la tarea de Graciela Yunti, Silvia Contardi y Balú Ramírez, que trabajan sobre los libros que
los libros que, los libros que editó la Facultad de Filosofía y Letras. Ellas empezaron con la tarea de recopilar, para nosotros este material es fundamental, de hecho se los recomiendo, están en el cuadernos de bibliotecología y nos permite a nosotros recorrer por toda la trayectoria de la facultad los libros que fueron publicados, desde su fundación en 1896, donde tenemos un catálogo de más de 1.400 títulos. Evidentemente es una producción enorme que también tiene un tremendo, ¿no?, capital intelectual y cultural, y nos permite a nosotros desarrollar una investigación sumamente valiosa sobre la institución. Claramente, acotado a este proyecto, ellas decidieron trabajar 2 décadas, la de 1980 y las de 2010, con diferentes enfoques y aspectos que le permiten entonces hablar de esta historia de la cultura impresa dentro de la facultad. Y lo interesante es que van a estudiar a partir de 3 perspectivas este corpus, que es la creación intelectual, la materialidad, la difusión y la circulación. Así que me parece que es un elemento muy importante, ¿no?, para pensar cuál fue este corpus sobre el cual está organizada la edición de la facultad, y también van a usar métodos cuantitativos e interpretativos en estos 2 momentos que son interesantes para pensar cuál es el desarrollo que tienen las investigaciones dentro de la facultad. Otro de los participantes del equipo, que es Faustino Chirino, va a trabajar o va a centrar el análisis en las reseñas de la revista de Filología. Y acá también aparece algo que es sumamente interesante. Esta revista va a ser es un órgano de difusión de las investigaciones del Instituto de Filología, y Literaturas Hispánicas, el doctor Amado Alonso, y él va a trabajar el periodo 1968-1973, y es interesante porque ahí contamos con información de archivo, ¿no? Es importante que cuando hacemos una investigación, evidentemente contemos con aquellos recursos que nos permitan, o aquellos documentos que nos permitan llevar adelante esta investigación, pero además lo que se muestra durante ese periodo es que hubo una preocupación importante por la formación de investigadores, se van a fomentar las publicaciones del instituto, y lo que aparece en esta revista como central o como un área de mucha relevancia es el reseñador. Y el reseñador eran los mismos investigadores dentro del instituto que en este caso, a partir de la reseña, van a estar presentando competencias, a la vez como lectores y a la vez como autores. De manera tal que a partir de la utilización de una categoría como la de lector ideal, lo que trata de encontrar Faustino en esto es esa tensión entre la escritura y la lectura, ¿no? Y ver cómo esto se manifiesta a partir de este modelo de escritura que es la reseña, con esas redes intelectuales que se nutren a partir del libro reseñado. Pasemos a otra de las investigaciones que se desarrolla dentro del marco del proyecto, y es la que va a llevar adelante Matilde Oliveros, que trabaja sobre los documentos para la historia argentina, que son los que es una serie que podemos encontrar en el Instituto Rabiniani. Una de las cosas más interesantes de estos documentos es que fueron editados entre 1913 y 1988, con lo cual nosotros tenemos una evidencia de cambios formales y técnicos a través de algunas de las publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué es lo interesante que remarcamos acá en el caso de lo que está estudiando Matilde? Matilde no solamente está en bibliotecología, que está en la carrera, sino que además ella viene de el diseño gráfico. De manera tal que acá lo que estamos sumando es un encuentro entre la materialidad y la edición. Y esto me parece muy interesante porque acá lo que vamos a ir rastreando, o lo que vaya rastreando, ¿no? Yo me sumé al proyecto de esa como si estuviera yo investigando cuando el proyecto lo lleva adelante ella, que hay distintas casas impresoras que van a estar editando estos cuadernos. Vamos a ver cambios conceptuales en la edición
vamos a ver cambios formales en la tipografía, en el diseño, de manera tal que esto tiene que ver también con cómo se fue desarrollando el diseño gráfico y qué fueron mostrándonos a través de estas materialidades, estas distintas diagramaciones de lo impreso. Y por último, estamos trabajando con Alejandro una aproximación que podríamos llamar entre conceptual y metodológica, en la cual nosotros partimos de una serie de preguntas que también me parecen fundamentales, ¿no? Y que exceden quizás un poco el marco de este proyecto, pero que están englobados en pensar una historia de la lectura en un ámbito más amplio, que son cuáles son los aspectos necesarios para pensar y analizar una historia de la lectura, y en este sentido lo referenciamos en la historia de las publicaciones académicas de la Facultad de Filosofía y Letras, cómo podemos definir una cronología para este abordaje, cómo podemos instrumentarlo metodológicamente, estos estudios. En ese sentido me parece interesante esto que vemos, esta irrupción de las pantallas, porque mientras nosotros estamos ahora mirando, estamos haciendo una interrelación entre la lectura, ¿no?, lo discursivo, y claramente esto nos está haciendo redefinir estos conceptos de cómo leemos, cómo nos apropiamos de los textos, qué significa para nosotros la lectura, y cómo en estos medios, ¿no?, digitales y estas pantallas empezamos a mezclar experiencias que hasta este momento, ¿no?, aparecían como separadas. Así que esto es lo que nosotros estaríamos, o sea, trabajando, ¿no?, pensando cómo metodológicamente podemos entonces abordar esta historia de la lectura académica. Quisiera hacerle ahora una breve presentación, tratando de pensar el desarrollo de esta línea de investigación a partir de lo que son, ¿cómo se llama esto?, las perspectivas teóricas, ¿no?, desde las cuales nosotros partimos. Una de las cosas que me parece que podremos señalar es que la historia de la cultura escrita ha desarrollado y experimentado durante los últimos años un importante desarrollo, ¿no? Y esto ha profundizado el conocimiento que nosotros tenemos de la sociedad a través de lo que se ha editado, de lo que se ha leído y de lo que se ha escrito. Y esto nos permite acercarnos a múltiples disciplinas y recorrer caminos que hasta ahora no estaban explorados. Lo que me parece interesante de todo esto es que hay todavía todo un universo por descubrir. No los voy a aburrir ahora con el desarrollo y con lo que fue el desarrollo teórico de todas estas corrientes. Sí me parece importante remarcar el impulso que van a sufrir esta orientación a partir del trabajo de Lucien Febvre y Henri Martin, ¿no? Que a nosotros, con la aparición del libro, claramente lo que encontramos es esa colaboración entre el mundo de la biblioteca y la escuela de Annales, que cambia el interés desde un territorio que está dominado por la erudición, por bibliófilos, por filólogos y anticuarios, hasta un esquema general de la producción y el consumo del libro, tratando de encontrar la experiencia de las lecturas de lectores corrientes, que van a transformar la forma en que nosotros entendemos el libro y las prácticas de las lecturas. De manera tal que acá lo que emerge es una forma nueva de entender estos objetos a analizar. La otra cosa interesante es que otra de las orientaciones que va a redefinir esto tiene que ver con esta conceptualización que va a presentar Armando Petrucci a partir de la denominación de cultura escrita. El término de la cultura escrita tiene su origen en Italia, en un congreso en septiembre de 1977,
que es el momento o el punto de partida desde el cual aparece esta idea. Y esto marca un punto de inflexión en estos estudios, justamente porque lo que va a empezar a vincular es el tema de la escritura, la lectura y la alfabetización, ¿no? De manera tal que acá ya salimos de una mera descripción de técnicas manuales de escritura o la evolución de las formas gráficas, consideraciones tipográficas, y empezamos a pensar en las prácticas que vinculan a la cultura escrita, ¿no? Entonces esto me parece interesante. Otra de las cuestiones que debiéramos tener en cuenta también son los aportes de Mackenzie a partir de la sociología de los textos y a partir de los estudios de la bibliografía analítica, que justamente marca o señala cómo los editores construyen a los lectores en el momento de imprimir los libros. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer al unir todas estas cosas, acá lo presentamos en este formato de engranaje, porque en realidad lo que vemos es que hay una interrelación entre todos ellos, es que tomando como punto de partida la idea de que nosotros podemos mantener el pasado presente a través de lo escrito, encontramos tres instancias que son la preservación, la comunicación y la educación, que hacen que justamente esta cultura escrita, y más en el ámbito de las bibliotecas académicas o de la escritura académica, se hagan justamente presentes y sumamente enriquecedoras. Antes de terminar, la otra cosa que debiéramos resaltar es que esos puntos, esos avances, esos estudios, ¿no?, básicamente internacionales de la cultura escrita, sirvieron como punto de partida también para el desarrollo de diferentes perspectivas dentro de los estudios en Argentina. Entonces acá lo que nosotros vamos a encontrar es que en las últimas décadas hay una serie de investigaciones que van a provenir de la bibliotecología, de la crítica literaria, de la historia cultural, de la sociología y de la antropología, en torno justamente a la producción de libros, sin por supuesto incluir producciones, la prensa o publicaciones periódicas, circuitos de comercialización, modos de apropiación y resignificación de estas, ¿cómo se llama?, de estas lecturas y de estos libros. Por supuesto que todo esto nos lleva, cuando lo estamos pensando hacia la edición universitaria, a una reelaboración integral de todos estos conceptos, ampliando campos de estudio que hasta este momento no estaban considerados. Bueno, entonces ahora pasando ya a las conclusiones o algunas series de reflexiones finales, lo que se trata de hacer en este caso es sustentar de alguna manera en esos estudios teóricos las ideas del proyecto, de este proyecto Filosit, editar y leer en la universidad, incluido dentro de lo que sería la nueva historia cultural. Claramente, investigar y reflexionar sobre estas cuestiones nos muestra que hay una gran cantidad de tareas por hacer para construir una historia del libro, de la edición y de la lectura, no solamente universitaria, sino en general en la Argentina. Tenemos que tomar en cuenta que somos contemporáneos de enormes cambios y transformaciones en la producción, distribución y recepción de la escritura, de manera tal que me parece que estas no deben ser, ¿no?, cuestiones no tomadas en consideración. En este sentido, ¿no?, como decimos acá, esta aproximación está centrada en la historia de la lectura y unida a la edición universitaria. Y esto nos parece que es importante justamente para empezar a redefinir o recaracterizar algunos conceptos sobre este objeto de estudio que es ¿no?, de lo más interesante. Bueno, muchas gracias y esto es todo por ahora. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muy interesante también, Alejandro. Bueno, tenemos dos preguntas. En primer lugar, Federico Milidi pregunta si incluyen en su investigación
otros materiales como la ficha de cátedra. Por ejemplo, las fichas de cátedra de la materia de Historia Social General, de la cátedra de José Luis Romero en los años 60, ya que al haber traducido y haber hecho difusión de textos de historia europea, marcó una ruptura en las formas de leer y estudiar los textos históricos. ¿Puedo contestar? Sí, cómo no, ya mismo, ahí está. Muy bien. Bueno, gracias Federico por la pregunta. Nosotros en el equipo teníamos incluida a Magalí, que por distintos inconvenientes tuvo que alejarse del equipo, y justamente lo que estaba trabajando eran esas fichas de cátedra. Entonces, tenemos un lugar vacante en el equipo, ¿no? para reflotar esas cuestiones, ¿no? Ahí estamos, digo, y es interesante porque justamente lo que estaba, sobre lo que quería trabajar era sobre esas colecciones, que muestran no solamente en la carrera de historia, te digo que hay muchas fichas y hay mucho y riquísimo material para trabajar una historia de la lectura, sobre todo por cómo se traducen y cómo se acercaban esos materiales que de otra manera no podían, que no eran accesibles a los estudiantes. Sí, Alejandro. Sí, quería agregar que es una pregunta muy interesante porque abre todo el abanico de uno de los temas que nos preocupa especialmente rastrear, que es el tema de las fuentes. El tema de las fuentes, aunque parezca en este campo un poco reducido, es realmente notable. Simplemente para darle a Federico o a los participantes un breve listado, un brevísimo listado de las fuentes que podemos tener para llevar a cabo esta investigación de los libros editados en la facultad y de las bibliotecas de los institutos, simplemente algunos. Podemos apelar a los registros y formularios de préstamos de los libros de los distintos institutos, a los programas que están depositados de cada materia en Biblioteca Central, en donde está todo el itinerario de qué leyeron los estudiantes y los docentes que pidieron y sus interrelaciones. La marginalia, es decir, los apuntes manuscritos que hay en los libros que quedaron depositados en las bibliotecas de las instituciones. Los archivos propios que tienen esas bibliotecas institucionales. La correspondencia con autores cuando tenían que editar un libro cada instituto y su correspondencia con la imprenta o su correspondencia con otras dependencias editoras de la facultad. Las correspondencias con imprentas propias de la facultad y de afuera, porque hubieron a lo largo de su historia convenios con imprentas afueras y editoriales de afuera. El canje, los reglamentos de la biblioteca que estipulan las prácticas y representaciones que tiene que tener el lector en el momento que se le presta un libro, las comunicaciones, en fin. El tema de las fuentes es extraordinario y amerita realmente una amplia reflexión. Gracias, Alejandro. Sí, Graciela Severini tiene una consulta y es: ¿qué futuro vislumbran para las ediciones académicas en el entorno del mundo digital? Díganme, voy a empezar yo esta pregunta y voy a dejarla después a Beatriz. Yo creo que hay un futuro desconocido pero extraordinario. El mundo de la edición de la cultura impresa en el mundo académico cada vez va teniendo una participación, yo no diría menos relevante, pero sí menos intensa. En realidad, todas las revistas de la facultad ya hace unos años, por ejemplo, se están editando en línea, en forma virtual,
y totalmente en un proceso digital. Toda la edición académica va a implicar una amplitud de temas de investigación, de participación, de construcción de ciudadanía, de extensión universitaria inusual a través de las ediciones académicas. Se abre una perspectiva de la edición académica en la virtualidad, insisto en este punto, de tonalidades impensadas, como diría Benjamin, que tenemos todas que diseñarla y donde hay un gran futuro para ganar, sobre todo para bibliotecarios, bibliotecarias, diseñadores gráficos, las bibliotecas institucionales, una gran aventura editorial para seguir. La dejo a Beatriz, por favor. Sí. También otra cosa interesante es que nosotros tenemos, debiéramos salir un poquito, a veces digo, de los claustros que son al tercer piso, ¿no? Que estamos todos departamentalizados, y empezar a tomar en consideración que nosotros tenemos la carrera de edición en la facultad, y esto es para nosotros una enorme ventaja. Tenemos un montón de editores ahí para pensar, ¿no? Cómo podemos visibilizar estas ediciones de la facultad. Y en el mundo digital en el cual nos encontramos, claramente es la única, editar en papel no hace que nos lean nuestros trabajos, de manera tal que el entorno digital es fundamental en cuanto a dar visibilidad a lo que se está produciendo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que me parece que es mucho y mucho más valioso de lo que aparece, ¿no? Entonces, el futuro es inconmensurable, si ustedes quieren. Nuestra oportunidad es inmensa. Solo que tendríamos que empezar como a pensar cómo podemos capitalizar justamente todos estos recursos que nosotros tenemos para poder llevar adelante, ¿no? una política que permita acceder a esas ediciones. Gracias, Beatriz. Yo tengo, mientras tanto, esperamos otras preguntas de los escuchantes. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay en el campo disciplinar intenciones, por ejemplo, de replicar estos estudios en otras facultades, o estuvieron charlando con otros profesionales para replicarlo? ¿Hablo yo? Sí, lo que pasa es que la pandemia, la pandemia también nos limitó un poco en la posibilidad de hacer estos encuentros. Ya habíamos estado hablando con algunos equipos que están trabajando sobre prensa, no sobre libros, dentro de la misma facultad, para hacer algún tipo de encuentro en el cual haríamos algo así como un workshop o alguna instancia similar en la cual presentaríamos estas investigaciones. Esto sería intramuros, por así decirlo, pero para pensarlos extramuros sí estuvimos hablando con gente de La Plata, con Eugenia Costa, con Javier Planas, y también nuestra idea era hacer un encuentro con ellos justamente para empezar a discutir estas cuestiones, no solamente dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también ver qué es lo que estaba pasando en La Plata y cómo se llevan adelante esas investigaciones. Así que sí, hay algunas ideas para eso. También tuvimos algunos otros encuentros con Flavia Costa o con Leandro de Sagastizábal. Ellos se dedican a hacer investigación sobre edición universitaria. Lo que pasa es que nosotros me parece que estamos centrados más en la forma de la lectura, no solamente la edición. Y en este sentido me parece sumamente interesante porque hay algo novedoso que se está proponiendo desde el INIBI, y es esto, de pensar la lectura universitaria. Y la verdad es que cuando empezamos a ver, como decía Alejandro hace un rato, la cantidad de fuentes que tenemos y la cantidad de lectores y la cantidad del trabajo que hay para hacer ahí, me parece que es muy significativo. Y por último, la otra cosa que también estamos haciendo es vincularnos con el grupo de cultura gráfica que viene trabajando desde México y Brasil, ¿no? Si bien no en un encuentro particular entre nosotros, sí difundimos todas nuestras actividades con ellos para poder ponernos en contacto con investigadores de toda Latinoamérica referidos a estos temas. Gracias, Beatriz. Hola, Leonardo, yo quería hacer una acotación con respecto a las fichas de cátedra. Sí. Cuando con Silvia Contardi e Ibalú estamos compilando la bibliografía,
si bien no se han considerado porque es un material muy inestable que varía año a año, una de las dificultades que hay también es que no hay un control bibliográfico exhaustivo y no se ha conservado debidamente. Por ejemplo, no hemos encontrado las fichas de Romero en las colecciones de la biblioteca. Es más, dentro de lo que son los autores que publican en nuestra facultad, no, estoy casi segura que Romero no es un autor que publique mucho, es decir, que eso no está controlado, no ha sido guardado o se ha perdido. El tema que es uno de los problemas que tienen las fichas de cátedra, más allá que como se publican, se repiten año a año, se han perdido, no se han guardado, no sé, por lo menos a nivel de la Biblioteca Central. Algunas de estas fichas de cátedra que se ve que han hecho aportes interesantes, se convierten con el tiempo en libros, en los libros de cátedra hoy día, o en colección saberes que aportan estas nuevas visiones de una disciplina y pasan a ser textos que edita la facultad. Quería aclarar eso de la dificultad que hay con las fichas de cátedra. Gracias, Graciela. Sí, la verdad que es un tema muy importante, el tema de las fichas de cátedra, y más por José Luis Romero. Mientras tanto, a ver, sí, hay una pregunta en YouTube de Lord Dalloway, el nombre, que es: ¿cómo avanza el estudio de historia de lectura en Argentina? Bueno, sí, ya lo hablamos, pero bueno, dejo la pregunta. ¿Cómo avanza el estudio de historia de lectura en Argentina? ¿Hay mucha iniciativa por parte de otro grupo de investigadores o es un nicho poco explorado de momento? Ya lo respondimos recientemente, pero bueno, a ver, Alejandro. Sí, en los últimos 25 años ha habido, como en muchos lugares de América, una explosión de esta clase de estudios. Es un macroestudio que está dentro de la nueva historia cultural, y dentro de la nueva historia cultural, dentro de la cultura escrita, ampliamente se encuentra la historia de la lectura. Lo que pasa que son campos que se están definiendo, son campos que están en disputas sus identidades y por lo tanto se están configurando. En Argentina son muy importantes, más importantes que los estudios de historia de la lectura, los estudios de historia de la edición, en donde en Córdoba, en La Plata, hay gran cantidad de representantes y tiene una fuerza y un vigor muy importante. La historia de la lectura tiene autoras como Graciela Baticore y la profesora Vaninotti, quien les habla. Está también Cucuza, de lo que trata la historia de la lectura desde la pedagogía, desde la ciencia de educación, y otros más. Pero el grado de importancia mayor estaría en la historia de la edición. Con la profesora Vaninotti, lo que tratamos hace años es tratar de impulsar la historia de la lectura dentro de este carro, de este gran movimiento que hay, porque creemos que es lo que cierra el libro. El libro en su materialidad no está cerrado en el sentido de completitud, de completo, sino se cierra con un lector. Entonces la historia de la lectura es capital. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de maduración, y es una cuestión de definición del campo que irá avanzando con sus momentos fuertes y con sus momentos más amesetados, para emplear una palabra que está tan de moda ahora. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta más, y es: ¿cuáles son las estrategias de difusión de la edición de la Facultad de Filosofía y Letras? Díganme quién
Entramos a un terreno que... bueno, una de las cuestiones que empezamos a ver en este último tiempo es que la Facultad de Filosofía y Letras decidió digitalizar parte de todas estas producciones y las puso en libre disposición, ¿no?, en la página web de la facultad. Entonces, ese me parece que fue un punto importante, ¿no?, de difusión de la propia, desde la propia facultad para ¿cómo se llama?, para las investigaciones que se realizaban ahí y la disponibilidad de estos libros en formato digital. Así que quizás en este último tiempo es donde nosotros vemos una mayor, ¿no?, actividad de la facultad para poner en libre disposición estos materiales. En cuanto a lo impreso, conocemos que había serias dificultades en cuanto a su distribución, ¿no?, porque o sea, no había una amplia llegada de estos materiales a la comunidad de ninguna manera. Así que celebro el hecho de la posibilidad de los materiales digitalizados que justamente, ¿no?, visibiliza el trabajo de los investigadores de la facultad. Gracias, Beatriz. Sí, no respondí la pregunta de Lina Castro. Mis perdones. Lina Castro, perdona, pregunta, ¿de qué modo toman la visión moral de la editorial universitaria en el corte histórico, contextualizado en el catálogo editorial que estuvo en la venta? Beatriz, ¿me parece? Alejandro, Alejandro es lo mismo. Evidentemente la edición universitaria no está buscando mediante su producción, no hay una actitud de ganar dinero en cuanto se está en lo que están proponiendo, ¿no? Lo que propone la universidad es pensar sobre estas cuestiones y la producción académica está pensada no desde lo comercial, sino desde lo académico y lo intelectual. De manera tal que eso es lo que caracterizó, a mí me parece, el catálogo editorial, y que tiene que ver también con contextualizar históricamente de acuerdo al momento en que nosotros nos encontrábamos. Por eso me parecía muy interesante el proyecto y el recorte temporal que estaban haciendo tanto Graciela como Silvia e Ibalú, que estaban marcando cómo esa historicidad está impactando sobre el catálogo, pero lo que nosotros no vemos es que haya una actitud comercial en cuanto a tenemos que ganar dinero frente a esto. La actitud de la facultad tiene que ver más con la difusión del conocimiento en otros sentidos, ¿no? Alejandro. Sí, este es un tema muy interesante y para ver lo de la difusión y también lo que preguntaba Elina de los libros de la Facultad de Filosofía y Letras, hay que relacionarlo con el circuito de difusión, es decir, con el circuito comercial o académico de los libros de la universidad. Como muy bien aclaró Beatriz, sin duda, el libro académico no se comporta como el libro comercial, pero sí, y es menester, y sería muy bueno que salga, por esta cuestión que cité en el pasado, hace un ratito, acerca de su extensión universitaria, que es una de las misiones de la facultad, salga a la palestra del circuito comercial. Ha habido intentos, el más importante lo señaló Beatriz, que es poner en acceso libre y en forma digital sus nuevas publicaciones. En realidad, también la facultad participa en las ferias del libro y también participa de la red de editoriales universitarias nacionales, REUN. Pero, en general, el comportamiento en el circuito del libro comercial de la facultad se ha visto limitado por lo académico y también por un cierto comportamiento, o podríamos decir, empleando una terminología un poco más vieja, pero muy representativa, por cierta conducta endogámica en el momento de distribuir
sus materiales. ¿Por qué? Porque el interés era para la facultad y no se pensó en su momento, como hoy día se está pensando, lo importante que los libros académicos salgan a construir su red de su circuito y comercialización virtuosa fuera. Algo que lo vio muy bien, por ejemplo, cuando Eudeva, ¿no?, que en sus momentos de oro traspasó esa frontera y llegó al ámbito de los kioscos, a un gran ámbito también muy importante. Eso se hizo en un determinado momento de la década del 60 y se puede volver a trazar ahora con la virtualidad y la digitalización. Y es una gran tarea aún para hacer. Y, perdón, me gustaría también agregar que últimamente hay, por lo menos entre los investigadores propios, ¿no?, de la facultad, esta idea de que la divulgación se vuelve importante, ¿no? Entonces ahí también vemos una actitud por parte de los propios investigadores de querer que sus trabajos se encuentren y que sean visibilizados, ¿no?, y que los demás sepan qué cosas se están escribiendo y sobre qué están discutiendo dentro de la facultad. Entonces me parece que también viene de la mano con esta idea de que la investigación universitaria no solo sirve para que los universitarios lean y piensen sobre algunas cuestiones, sino que además también se llegue al público en general. Entonces esta tarea de la divulgación y de que queden bajo derechos libres muchos de estos materiales digitalizados está presente en toda esta actitud, ¿no?, de difusión o de la edición universitaria por fuera de estos circuitos comerciales. Gracias, Beatriz. Tenemos una última pregunta antes de ir cerrando. Macarena Suárez pregunta: ¿se tienen en cuenta también revistas como Ex Libris o la reciente Por el Camino de Puan? Bueno, en principio le tendría que decir que tenemos un montón de temas más para trabajar y que en principio el equipo diseñó trabajar sobre estas cuestiones. Lo que me parecía interesante también de la propuesta de hacer visible este proyecto de investigación es todo lo que queda por trabajar dentro de la facultad. Así que entre ellos estarían estos materiales de los que está hablando ahí Macarena, si no me equivoco el nombre. Muy bien, sí. Alejandro. Sí, antes, como adelantaste que era la última pregunta, no quisiera olvidarme que les comentamos que el proyecto ya tiene un primer año de gestión y está en su 50% de ejecución. Y sería importante recalcar algunos de sus logros en cuanto a ediciones y publicaciones. Ha sido muy importante la edición en el segundo semestre de 2019 del libro Libros de Filo, 122 años publicando, que fue compilado por Graciela Giunti, Silvia Contardi y Ibalú Ramírez Ibarra, que tiene 460 páginas y incluye la mayor parte de las publicaciones que se han podido identificar de la Facultad de Filosofía y Letras, transformándose en una potentísima herramienta de trabajo, demostrando que un catálogo y la producción editorial de una facultad es un documento original de primera mano que invita a los investigadores y a los investigadores a compulsarlo. Estamos en la segunda edición de esta obra que sigue creciendo y es de vital importancia y se puede consultar en la página de publicaciones de la facultad. Otro trabajo que quisiera recalcar es el que realizó la profesora Beatriz Balinotis y que publicó en la revista Palabra Clave, en el volumen 9, número 2 de 2020, en plena pandemia, acaba de publicar Beatriz Crónicas para una historia de la edición y la lectura en el siglo XIX, la Biblioteca Americana de Alejandro Magariños Cervantes. También quisiera recalcar que todo el proyecto, como dije en comienzo, fue publicado en el número 41 de diciembre de 2019 en la revista Información
cultura y sociedad. También quisiera recalcar que hay un trabajo terminado de Junti Contarde y Ramírez Ibarra, que se titula, que está listo para entregar, Catálogo Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras SUBA, dos momentos significativos, 1980-2010, como comentó la profesora Balinotti. También tenemos prácticamente redactado el ensayo sobre marco teórico de este proyecto, que se titula, se los voy a leer, entre lo editado y lo leído en la Facultad de Filosofía y Letras, una aproximación a su marco teórico, metodológico y a sus fuentes documentales desde la historia de la lectura. Y numerosas participaciones en charlas, congresos, etcétera, que hemos logrado ir implementando aún en cuarentena. Y esto yo agradezco muchísimo a todo el grupo que ha hecho un notable esfuerzo por adaptarnos a estas nuevas prácticas. Bien, muchas gracias Alejandro y Beatriz. Bueno, Sí, para ¿me ir... permitís? Perdón, Sí, ¿me sí. permitirías Sí, el sí, último sí, sí. minutito? Sí, El sí, último, sí, sí, sí. gracias. Gracias. Ahí les, ¿cómo se llama? Les compartí el link para el libro que escribieron Graciela, Ibalú y Silvia, que para nosotros es un insumo fundamental. Quisiera agradecer también que entre nosotros están Faustino y Matilde, que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias por sumarse a esta, ¿no?, a esta presentación. Y también los quería invitar, cuando se levante cuando volvamos otra vez a la presencialidad, nosotros diseñamos un seminario de extensión universitaria en el cual estamos presentando, ¿no?, desglosado cada uno de los aspectos que estamos trabajando en este proyecto. Así que esperamos prontamente poder llevarlo adelante y bueno, también los esperamos a todos para que vengan a compartir ese espacio. Esto, ya está listo. Graciela. Sí, no, también lo aclaré en el chat que el archivo que quedó cargado del libro de 122 años publicando de Filo es un archivo que tiene unos errores. El definitivo nos quedó en la cuarentena en el instituto y recién hace unos días, a fines de agosto, que lo pudimos rescatar, el definitivo, y lo vamos a reemplazar. O sea que dentro de un tiempito va a cambiar, así que si lo descargan y lo miran, tengan en cuenta eso, que seguramente en un mes va a haber un nuevo archivo, porque lo tuvimos que migrar a otro software y eso para poder actualizarlo y rescatarlo y poder publicarlo nuevamente. Eso nada más quería aclarar. Gracias. Gracias, Graciela. Bueno, para ir cerrando, le vamos a dar el pase a la directora del INIBI, la profesora Elsa Barber. Bien, yo quisiera agradecer en primer lugar el extraordinario trabajo que está realizando todo el equipo completo del proyecto Filocit, todos los que nos han contado, el poder compartir con todos este trabajo. Creo que es una oportunidad maravillosa que nos da también esta forma de comunicarnos que tenemos hoy, de poder compartirlo con todos los que quieran escucharlo. Agradecerles a quienes han participado, las interesantes preguntas que se han realizado, y decirles que, bueno, los esperamos próximamente el jueves 24 de septiembre a las 17 horas, donde allí se presentará el proyecto UBACIT, cuyo título es bastante extenso, pero nosotros le hemos puesto cursos en línea abiertos y masivos, que estará a cargo de Nancy Blanco, Sandra Romagnoli, Gabriela de Pedro, Carolina Gregui y quien les habla. También en el equipo participa como asesora externa Silvia Pisano. Ustedes saben que ella siempre participó con nosotros en nuestras investigaciones, pero dado
que se fue a vivir al exterior, ahora sigue trabajando con nosotros como asesora externa. De modo que muchísimas gracias a todo el equipo, además del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, que nos ayuda con toda la parte técnica y que podamos realizar estas charlas, y nos vemos entonces muy prontito. Por otro lado, y dado que mañana es el Día del Maestro y el domingo el Día del Bibliotecario, les deseo a todos los que son maestros y bibliotecarios que tengan excelentes días. Muy buenas tardes, gracias y nos vemos pronto.